Hay infinidad de maneras de elaborar un relato. Cada una se ajusta a las necesidades y posibilidades del tiempo en el que se escribe. A pesar de esta gran cantidad de registros, existen ciertas corrientes que pueden ser identificadas, incluso en un formato tan joven como es el cine, que apenas con más de 100 años ya presenta modalidades clásicas, modernas y contemporáneas. Cada una tiene sus características y se refiere a un grupo de películas de cualquier época, aunque podemos identificarlas cronológicamente en función de la evolución de los recursos expresivos audiovisuales. El cine clásico, entonces, se consolida entre los años 30 y los 50, el moderno entre los 60 y los 80 y el contemporáneo de los 90 al presente. Pero, ¿qué son cada uno y cómo podemos identificarlos? Antes de continuar, te recuerdo que si te interesan estos videos, puedes suscribirte al canal y clicar en la campanita para enterarte cuando subo nuevo contenido. El cine clásico se instaura con la llegada del sonido sincronizado y se consolida como un proceso industrial de producción que deviene en una determinada manera de presentar el relato. Definir todo el corpus de obras clásicas es complejo e inabarcable, pero propondremos algunos rasgos principales. Presenta una narración lineal y cronológica con una concentración de planos que busca una claridad máxima. Las películas clásicas, en su afán por la masividad, debían ser fáciles de comprender y muy concisas en sus intenciones. En esta búsqueda era fundamental que los recursos técnicos, como el montaje o los efectos visuales, fueran lo más invisibles posible. Desde la presentación del espacio, la construcción de personajes, la forma de articular los planos o la música, todos los elementos se conjugan para borrar las marcas enunciativas y presentar la experiencia audiovisual de manera nítida. Por ejemplo, la construcción de personaje estaba basada en dos ejes. Por un lado, una representación arquetípica que se centra en una serie de rasgos principales de fácil interpretación: la femme fatale, el héroe, el antihéroe, el villano, la madre abnegada, etc. Por otro lado, estos arquetipos se incrustaban en un sólido sistema de estrellas. Los personajes que representaban Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Pedro Infante o Nini Marshall eran prácticamente los mismos siempre. De esta manera, si un espectador se enteraba que iba a estar determinado actor en la cinta, iría sabiendo si era el bueno, el malo o el feo. El rasgo fundamental es que la mayoría de los relatos clásicos giran, al igual que la época en la que se desarrollan, en torno a una noción de verdad objetiva. De esta manera, la narración tiene ese corte invisible y omnisciente, cuasi divino, y el eje central de la historia es transmitir una idea moral. El trayecto al que arriban estos personajes arquetípicos suele ser una anagnórisis u epifanía, donde ya sea para bien o para mal, reconocen la verdad que ignoraban. Es interesante pensar que esta fuerza moralizante del relato no está solamente en la historia, sino en todos los recursos audiovisuales que mencionamos. Estos refuerzan el efecto teleológico de la película y nos hace sentir que estamos arribando a esa verdad absoluta que nos promete la obra. A partir de Hiroshima y Nagasaki, de los campos de concentración, de la posguerra, de las hambrunas y destrucciones, ¿qué verdad objetiva quedaba para sostener? En los países victoriosos, en especial en América, el afán por continuar este relato clásico era fundamental para consolidar su posición de ganadores. Pero en otras regiones como Europa, Asia Oriental o Cuba, los años 50 comienzan un periodo de revisión absoluto. Podemos decir que hay una retroalimentación fuerte entre la forma de ver el mundo y los relatos que surgen en una sociedad. Comienzan a gatear los relatos modernos en todo el mundo. El neorrealismo italiano, el shōmingeki japonés, el free cinema inglés y otras modalidades comienzan a impactar como un dominó en un mundo que busca un cambio de registro. Comienzan así los llamados nuevos cines: Nouvelle Vague francesa, nuevo cine argentino, cine revolucionario cubano, nuevo cine checo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué características tiene este relato moderno? Es una narración cuyo corazón se basa en la singularidad de la verdad. Una búsqueda por construir un personaje y explorar su subjetividad. Una necesidad por hacer evidente al narrador su posición subjetiva, en la que el montaje ya no es invisible, sino todo lo contrario. Una construcción espacial y temporal anclada en la visión de un sujeto que lo experimenta. Las tragedias de la primera mitad del siglo XX derribaron, por un momento, la capacidad de pensar que hay una verdad absoluta. Esto transformó completamente el relato y lo viró a una búsqueda de las verdades personales. Tanto en la diégesis como en lo extradigético, el cine moderno se libera de la atadura de la fábula moral y se sumerge en la experimentación radical. Años más tarde, esta energía revolucionaria se torna contra sí misma y se estrella con la pared de la realidad, haciéndola añicos. Acompañado de todo el pensamiento posmoderno y la sociedad hiperconectada, la llegada de internet y la hiperglobalización, el cine no solo repiensa el lugar de las verdades objetivas, sino de todas las verdades. Surge el relato contemporáneo, no solo por ser actual, sino porque entrelaza y anuda tiempos, visiones, fragmentos. Se termina de destruir el lugar del sujeto y se expone el carácter de relato como tal. Se
se hace evidente la narración a un nivel donde la experiencia de ver una película se torna el sentido primordial del evento, tanto en su representación espacial o temporal, su construcción de personaje o su forma de articular la historia. Todos los elementos audiovisuales giran en torno a la evidencia de que se trata de un relato. No hay nada metafísico en este cine, sino la experiencia de ver una película. La solidez narrativa del cine clásico, o incluso la del cine moderno anclada en el sujeto, estalla fragmentándose en infinitos pedazos. El cine contemporáneo tiene otros canales de distribución, otras formas de ser percibido y otro fin que sus antecesores. Es importante señalar que estas tres formas de construir narraciones pueden estar ancladas en un devenir histórico particular, pero se fueron amalgamando a lo largo del tiempo. Aún hoy tenemos relatos clásicos, modernos y contemporáneos conviviendo en la misma cartelera. Son formas de pensar el vínculo entre la película y el mundo en el que se inscribe. Por ejemplo, películas como Volver al Futuro, que a pesar de tratarse sobre viajes en el tiempo, la construcción del relato es absolutamente lineal y basada en la estructura clásica, o blockbusters de los 80 que mantenían el relato clásico, pero jugaban con la visión subjetiva moderna de la construcción audiovisual. Spielberg fue un gran maestro en unir estas dos corrientes. Para ejemplificar un poco, pensemos en algunos hilos conceptuales. La construcción espacial y temporal son buenas maneras de pensar estos relatos. En el cine clásico, el espacio es absolutamente transparente. Tanto el espectador como los personajes lo comprenden. Se ancla en las ideas objetivas del mundo, donde cualquier lugar es un lugar absoluto. En el cine moderno, el espacio es relativamente claro para el espectador, pero incomprensible para el personaje. Los sujetos de las películas vagan sin un anclaje universal que los haga comprender quién son y dónde están, hasta que ellos mismos lo decidan. La representación espacial estalla para el personaje, pero suele ser relativamente comprensible para el espectador. En el cine contemporáneo se invierte este rol. Es el personaje, en su carácter de construcción ficcional, que identifica el espacio amorfo en el que se desarrolla, pero el espectador no logra interpretarlo del todo. Si se evidencia su cualidad narrativa, la espacialidad será una consecuencia del personaje y no una causa del mismo. El otro ejemplo es el tiempo. Mientras el cine clásico posee una visión newtoniana del tiempo homogéneo y absoluto donde los personajes se desenvuelven, el cine moderno lo derriba. El espectador salta entre temporalidades que el personaje no logra descifrar del todo. Por consiguiente, el cine contemporáneo nos presenta una deconstrucción del tiempo, donde no podemos identificarlo del todo como espectadores, pero en el cual el personaje habita plenamente. Para concluir, quisiera reforzar una idea central de este análisis. Cine clásico, moderno y contemporáneo son categorías, no verdades absolutas. Al igual que lo desarrollado en el video del canal sobre los géneros que dejo en la descripción, no se trata de que cada película se adapte plenamente a estas formas, sino de usarlas para entender mejor los relatos. Son herramientas que podemos usar para ampliar nuestra comprensión de la obra, identificar el vínculo que desarrolla la narración con el mundo donde se inscribe y ver nuestro propio entorno con otros ojos. Este fue un nuevo episodio de Síncresis. Me ayuda a que compartan y comenten mis videos para poder hacer crecer esta comunidad. Mi nombre es Mateo Matarazzo y pueden encontrar más contenido como este en mi Instagram personal. Suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para enterarse cuando subimos nuevos videos. ¡Nos vemos!